Buenos días. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de temas. Este mes se titula Iglesia Profesional. Y créanme, realmente no me hubiera atrevido a compartir esta serie de temas si yo no creyera realmente que esta iglesia tiene todo el potencial para trascender a algo mucho más. Y para esto, la primera pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente: ¿cuántos de ustedes quisieran ser buenos cristianos, excelentes cristianos? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a esforzarse un poquito más por ser esos buenos cristianos? Entiendo entonces que estamos todos de acuerdo en que no hemos dado lo mejor de nosotros en todo este proceso que llevamos aún, pero que sin embargo podríamos hacerlo. ¿Es correcto? ¿Estamos bien o no? Hay un concepto que a mí que suena medio perturbador, y es que no estamos acostumbrados a escucharlo, y menos en la iglesia. La iglesia, ustedes sabrán, tiene un pequeño detalle, y es que estamos llenos de voluntarios. ¿Están de acuerdo? En la iglesia a nadie le pagan, a no ser que a mí y a alguien más por ahí que le paguen. Pero de ahí todos somos voluntarios. Por lo que todos como voluntarios estamos dispuestos a dar algo que nos quede, algo que nos sobre, algo que nos alcance de lo que tenemos, ¿sí? Y pasa mucho en el problema de las iglesias y en la situación de las iglesias, que bueno, las iglesias no se convierten en la prioridad de las personas, ¿sí? Una prioridad para la persona es su trabajo, ¿o no? Pues porque de ahí uno vive y está bien, nadie ha dicho que está mal, está perfecto. Otra de las prioridades dentro de las personas es la familia, ¿o no? Porque también tiene que cuidar, tiene que atender, tiene que velar. Y en el mejor de los casos, otra prioridad para la persona es nosotros mismos. O sea, uno se tiene que dar su tiempo también para uno mismo. Unas vacaciones, un tiempo de descanso, porque de repente está la mamá que tiene que ver por el desayuno, que tiene que ver por la comida, tiene que ver por la cena, y que además tiene que salir a trabajar. Y encima de eso le piden que esté en la iglesia y que haga algo, y entonces dices, no, pues sí está difícil, está complicado. Quiero decir todo esto porque en la iglesia tenemos que entender que nadie de nosotros, de los que estamos acá, viene a dar el 100% de sí. Y eso es algo comprensible porque tiene otras prioridades. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda dar algún porcentaje de sí para algo. Y lo único que queremos resumir en todo este asunto es que si ese pequeño porcentaje de cada uno que puede aportar a la iglesia, y no solamente estoy hablando de cuestiones económicas, puede hacer que juntando todo eso pueda resultar algo realmente sorprendente, pueda resultar algo realmente impactante, pueda resultar algo que realmente llame la atención y que valga la pena. Pero entonces, ¿por qué llamar a este mensaje o a este fragmento profesional? ¿Por qué iglesias profesionales? Bien, sucede que hace mucho tiempo existió un pequeño avivamiento, así le llamaban, y este avivamiento se basó prácticamente en iglesias con tendencias emocionales, iglesias que conocemos hoy como pentecosteses o pentecostales, y estas iglesias empezaron a tener un crecimiento masivo de personas, sí, un montón de gente, y llegó el momento en el que el pastor ya no sabía qué hacer con tanta gente, algo así como lo que me pasa a mí. Ya no sabía qué hacer con tanta gente, y entonces acudieron a alguna especie de consejo. ¿Ustedes se recuerdan esa historia donde Moisés está atendiendo a todo el pueblo de Israel? Y entonces Moisés sale muy temprano, dice que estaba toda la mañana atendiendo. ¿A usted qué le pasó? No, que atropellaron a mi becerrito. No, ¿y a usted qué le pasó? No, que me quedó viendo feo el vecino. ¿Y a usted qué le pasó? No, pues fíjese que tengo una enfermedad, X cosa. Y entonces Moisés estaba muy cansado
y llega su suegro. ¿Cómo se llama su suegro? Muy bien, muy bien. ¿Y qué le aconseja a su suegro? Exacto. Le dice, vas a hacer grupos de 100, de 1000, de 10, para que los temas se traten en corto, en algún tema específico, y tú puedas descansar un poco más. A esto es a lo que las iglesias con esa tendencia en ese tiempo le llamaron el consejo de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que apelar a una persona que conociera más que él, que supiera más que él acerca del tema, para que él pudiera hacer su trabajo mejor. Y entonces las iglesias de ese tiempo empezaron a hacer eso. Y llegaron por acá a una de esas iglesias y empezó contratando a un analista social. Y le dijo al analista social, quiero saber cuál es la necesidad de todo mi contexto inmediato para saber qué es lo que la gente de mi zona necesita. Entonces esa persona hizo todo un estudio de mercado y así con gráficas y toda la onda llegó y le dijo a la iglesia, los temas relevantes que van a impactar en tu iglesia en esta zona son esto, esto, esto y esto. Y le dijo, bien, empezaron a tratar esto y ¿qué crees? Funcionó. Después se dieron cuenta que su sistema en el cual ellos transmitían información ya no era tan impactante. Y entonces llegaron con un mercadólogo y le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos llegar a las personas porque nos damos cuenta que ya no estamos avanzando, ya no estamos impactando tanto como lo hacíamos. Y entonces el mercadólogo le empezó a dar estrategias sobre cómo tenía que llegar. Empezaron a salir las iglesias virtuales o las iglesias locales o las iglesias que se les llamaban iglesias de megaciudades. Y entonces estas eran solo iglesias que se abrían como iglesias emergentes en un tiempo y desaparecían. Y se abrían en otro lado y desaparecía. Y eran iglesias con una gran cantidad de potencial en cuestión de marketing. Y eso hizo que muchas crecieran grandemente. De esa idea nace lo que hoy vamos a conocer como enlace. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha visto enlace alguna vez en su vida? Vamos, sí lo han visto. Ese circulito que aparece ahí como un mundito y donde hay predicadores a la talla de arcángeles y serafines. Ese asunto hizo que esos predicadores se convirtieran en personajes públicos y se volvieran famosos. ¿Sabes por qué? Porque tenían toda una campaña publicitaria detrás de ellos que hizo que todos y cada uno de ustedes los conocieran. El personaje que está en una iglesia chiquita, ¿no? Y que no tiene toda una campaña publicitaria detrás de él, aunque tenga la mejor doctrina y aunque tenga la mejor predicación, no va a llegar a ser tan conocido. En un mundo tan globalizado, las cosas y las reglas empiezan a funcionar de otra manera. Te reto a que me digas un predicador famoso. El que sea, no tiene que ser evangélico. Seguramente no lo es. Cash Luna. Hijo. ¿Alguien más? ¿Ah? Billy Graham, Cash Luna. Ok, perfecto. Todos ellos, hermanos nuestros, de alguna u otra manera, tienen toda una campaña publicitaria detrás de ellos y detrás de sus iglesias que hacen que esas iglesias tengan un alcance mucho mayor. Solo para compararte, esto funciona más o menos así. Mientras ellos invierten $1,000 en un comercial de televisión que va a llegar a 1 millón de personas, nosotros invertimos 100 pesos en 100 tarjetitas que van a llegar a ninguna persona. ¿Sí? Más o menos, ¿te das cuenta de lo que funciona? El contenido es importante, claro. Pero desgraciadamente, cuando el contenido compite con la publicidad, el contenido empieza a bajar su calidad, a bajar su calidad, a bajar su calidad. Y luego todos nosotros estamos comprando cualquier clase de cosas que no necesitamos, cualquier clase de cosas que no tienen un contenido, pero las estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque alguien nos las está vendiendo y nos las está vendiendo muy bien. ¿A poco no? Ese es el problema de las iglesias profesionales. Bueno, no problema, esa es la virtud, es el problema de nosotros que no. Y en todo ese proceso, el texto bíblico apunta a tratar de darle a Dios lo mejor siempre.
Pero ¿lo mejor de qué? ¿Lo mejor en qué sentido? Quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es ser profesional? Una persona capacitada. ¿Algo más? Profesional, ¿qué se les viene a la mente cuando les digo profesional? Comprometida, que sabe, confiable. ¿Qué más? Pueden decir estudiosa, aunque déjame decirte que muchas parteras no estudiaron para ser parteras y son profesionales en los que hacen. Y déjame decirte que muchos abogados estudiaron mucho en lo que hacen y no son nada profesionales. ¿Estamos de acuerdo? Mucho tiene que ver con la calidad de las cosas que tú des y con qué tan comprometido estés con lo que tú estás aportando. ¿Estás de acuerdo? Nosotros creemos que es mentira, pero yo estoy seguro que tú no te atreverías a ir a una iglesia en la cual tú no estás seguro que lo que te están diciendo o lo que te están compartiendo es verdad. ¿Y cómo puedes tú saber si eso es verdad o no lo es? ¿Cómo puedes tú saber si lo que se hace o lo que se dice está bien o no lo está? Y mucho tiene que ver con la capacidad que tengamos para poder transmitir, decir y argumentar el contenido que estemos queriendo compartir. Mucha gente, y esto me pegó bastante ahora que estuve leyendo el texto de Hebreos, y cuando le dice el texto a los pastores, le dice a la gente, personas obedezcan a sus pastores, y luego les dice, porque ustedes tuvieron que haber analizado primeramente su conducta, y si ellos están bien, entonces sean como ellos. Yo dije, caray, está medio pesado este asunto. Y hay otra parte ahí en Hebreos en donde dice algo sobre lo que los pastores tienen que hacer, y dice los pastores tienen que dirigir, tienen que ser guías en toda buena doctrina y buena enseñanza. Yo dije, caray, qué pesado está el asunto. Pero si nos ponemos a decir y a transmitir cualquier clase de cosas sin estar seguros de lo que decimos, ¿sabes a cuántas personas podemos engañar con eso? Ayer en la noche estaba escuchando una predicación de Armando Alducin, porque tenía curiosidad, ¿no? La verdad era por curiosidad que lo estaba escuchando. Y entonces él estaba hablando sobre los demonios. Sí, sobre los demonios. Y entonces él da una interpretación acerca de los demonios, y dentro de todo eso dice, los demonios son seres inteligentes. Es algo que habíamos platicado nosotros anteriormente. Y estos seres inteligentes contagian, porque la palabra que aparece en el griego de daimon tiene la intención de ser una especie de enfermedad inteligente que te puede contagiar. Y si nosotros las personas, dice, los pastores, nos subimos a un púlpito y enseñamos algo y tenemos dentro de nosotros alguna enseñanza, alguna idea mala, ¿sabes qué pasa? Contaminas a todos y contagias a todos. Y eso es bastante grave. Allí empieza la importancia de la profesionalidad de las cosas, porque tú tienes que tener responsabilidad con lo que dices o con lo que haces. Quiero terminar este ejemplo llegándote y diciéndote, tú conoces a un médico, ¿no? Y tú vas por ese médico a tratarte de una enfermedad que quizás sea terminal o quizás sea muy grave, y tú realmente estás preocupado. Si yo fuera a revisarme mi muela hoy, realmente estaría muy preocupado por con qué dentista iría. No solo por lo que me va a hacer, sino además por lo que me va a doler o por lo que me va a cobrar, ¿no? Entonces tú te preocupas y tratas de ver en la medida de lo posible la mejor opción. En la medida de lo posible, ¿sí o no? No creo que nadie de acá llegue al que sea. Y cuando una persona va a escoger una iglesia en la cual quedarse, ¿sabes qué? Esa persona trata de buscar en la medida de lo posible la mejor opción. ¿Sí? Y por favor, que nadie llegue y me diga, es que no es voluntad de Dios que se quede aquí. No. La voluntad de Dios es que se salven, que lo conozcan, que crean en Él. Y una vez que lo hayan conocido y una vez que hayan creído en Él, la familia que ellos escojan depende de ellos. Depende de en dónde ellos se sientan bien. Depende de en dónde ellos dijeron, esta me parece una buena opción. Siempre. Y eso es lo que pasa con muchas de las iglesias. Muchas iglesias comenzaron a crecer mucho. ¿Sabes por qué? Porque se convirtieron en una buena opción
para las personas, aparentemente. Pero les funcionó. Y muchas no crecemos mucho porque no somos una buena opción para otras personas, ¿sí? O porque simplemente no nos conocen. Es como si tú tuvieras el mejor producto y tú sabes que es el mejor producto y tienes que vender el mejor producto, pero lo tienes guardado, esperando a ver si a alguien se le ocurre preguntar si tú vendes ese producto. ¿Y sabes cuánto va a tardar eso? Muchísimo. Quizá nunca lo vendas, y no porque sea malo tu producto, sino porque no lo has comercializado. ¿Sí? Yo sé que estas palabras suenan muy extrañas, ¿verdad? Comercializar, marketing, antes le llamábamos evangelismo y esas cosas. Pero el contexto va cambiando y las iglesias tienen que ir transformándose en la medida de lo posible en una producción más contextual y mejor para la calidad y el tipo de persona que hoy consume. ¿Sí? Este no parece pastor, parece vendedor. Quiero leerte esta parte de Éxodo. Voy a empezar desde el 35:30. Escucha muy bien, dice así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Betsael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. O sea, este tipo lo hacía todo. Así como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda buena obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Pregunta, hermano, ¿a qué se dedicaban estas personas? ¿Cómo se ganaban la vida? Haciendo eso, ¿no? Que si querías una estatua de tu abuelito en plata, te la hacían, ¿no? Que si querías un collar, una pulserita, te lo hacían. Que si querías que te inventaran un diseño, te lo hacían. Si querían que enseñaras a alguien a hacer el trabajo, lo hacían. Hermanos, ¿ustedes creen que estas personas no se ganaban la vida haciendo todo esto? Era su trabajo diario. Hacían y eran los mejores del momento. Lo hacían y lo hacían bien. Todo el pueblo los reconocía. Decían: ese es muy bueno haciendo esto, él es muy bueno haciendo esto. Y la pregunta aquí es, hermano, ¿tú con qué te ganas la vida? ¿Qué haces bien? Esa es mi pregunta. ¿Tú qué haces bien? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti, que lo estás ejerciendo y que por eso tú también te ganas la vida? Ya has ganado muchas cosas haciendo eso, ¿no? ¿Qué has ganado? ¿Una casa? ¿Un coche? 2 coches? ¿Una esposa? Porque también te la ganaste. Después la querías perder, pero primero te la ganaste. ¿Qué haces bien? Esa es la pregunta. ¿Qué sabes tú hacer? ¿Por qué te reconoce la gente? ¿Dónde están tus habilidades? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué puedes hacer bien? Piensa en una, porque necesito que pienses en una en este momento. Una por lo menos. Yo sé que tienes miles, pero piensa en una, la que tú creas que sepas hacer. ¿Ya tienes una? Es tu habilidad. Ligar chicas no cuenta como habilidad. ¿Ya? ¿Seguro? Echar chisme y bronca a la persona al lado tampoco cuenta como habilidad, ¿ok? Odiar a la suegra tampoco es una habilidad, ¿no?
¿Ya tienen su habilidad? Vamos a continuar leyendo. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Sí? Sucede que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y ahí en todo ese proceso, el Señor pide que le hagan un santuario. Le mandan a hacer un santuario. La pregunta aquí era, ¿quién va a hacer el santuario? Y Dios decía, mira, no te preocupes por eso. Hay mucha gente que tiene diferentes capacidades y muchas cosas para hacer y pueden hacerlo. Que lo hagan. Había, sin embargo, otro tipo de personas que, si bien no estuvieron dentro de los seleccionados, también sabían hacer cosas. Y había gente que trabajaba. Por ejemplo, había quien tenía que ir a otros países o a otras ciudades a traerle lino. Había quienes tenían que intercambiar el oro. Había incluso quienes ofrendaban oro, plata, lienzos, todo. Para no hacer muy larga la historia, entre las habilidades de unos, la cooperación de otros, en el desierto lograron construir el santuario. ¿Sí? O sea, la hicieron. Y déjame decirte que no solo se dedicaban a construir el santuario. Déjame decirte que el pueblo en el desierto estaba en guerra. Habían pueblos que llegaban a atacarlos en el desierto y mientras construían se defendían. Y tenían que darle de comer a todas las personas y mientras construían y trabajaban también buscaban alimento. Y había que resolver problemas internos y mientras construían también resolvían problemas internos. ¿Sabes por qué? Porque supieron organizarse, administrarse y ofrecer lo mejor de cada uno de ellos. Y lo lograron. Y a Dios le fascina que tú puedas dar lo mejor para Dios. Voy a contarte una historia más. Esta la conoces, yo sé que tú la conoces. Caín y Abel, Génesis 4. Uno labraba la tierra, el otro cuidaba ovejitas. Llegó el momento en el que ambos tenían que ofrecerle una ofrenda a Dios. Y a Dios le gustó más la ofrenda de Abel. Porque el texto dice que Abel dio lo mejor, de lo mejor que tenía. Porque dio lo mejor y de entre lo mejor buscó al borreguito más gordo que él tenía y lo ofreció a Dios. Ay, nunca en mi vida me voy a olvidar de ese pandero. Y se lo ofreció a Dios. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a la idea, a tratar de convencerte y de venderte esta idea, en la que tú eres una persona que tiene mucho potencial. Tú eres una persona que tiene mucho que ofrecer. Tú eres una persona que puede dar muchísimo más que un domingo sentado escuchándome. ¿Estamos de acuerdo? No tienes que darlo todo, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tienes otras cosas que hacer y hazlas, por favor, hazlas. Pero tienes una habilidad. Tienes algo en lo que te has entrenado por muchos años. Has hecho algo por muchos años que te ha dado grandes resultados. Y lo único que te pido es que lo compartas con nosotros. Cualquier cosa puede funcionarle a una institución, a una familia como esta para crecer. Miren, ustedes no me van a dejar mentir, pero tú sabes los pleitos que se pueden hacer por determinar el color en el cual se va a pintar una iglesia. ¿Sí o no? Y ahí están todos, no, que a mí me gusta, que yo pienso, que yo creo, que en mi casa se ve bien, que en la del vecino le resultó, que bueno, ahí están todos, ¿sí o no? Alguien seguramente lleva muchos años dedicándose a diseño de interiores o sabe algo al respecto.
Y bastaría con llegar y decirle a la persona profesional, a quien Dios le ha dado esa sabiduría y que esa sabiduría le ha dado resultados, o sea, está garantizado el resultado, bastaría llegar y decirle, ¿qué color? No, que mira, por esto, por aquello, negro. Ah, ¿vieron cómo todos brincaron? No, como negro. Pero si ustedes no son los profesionales en eso, esa persona debe tener sus razones por las cuales hacerlo. Es que tú llegas con el médico y le dices, mira, te vamos a tener que operar. No. Y te vas con otro médico. Te vamos a tener que operar. No. Debe estar equivocado. Sí, seguramente sus 6 años en medicina, más todo su servicio social y toda la experiencia que tiene, no vale porque tú sabes más que él. Y te van a tener que operar. Ha de estar mal. Es un mal médico. Yo soy inoperable, pues, a mí no me opera nadie. Ay, como veas. Pero por algo esa persona ha tenido todo el proceso, la sabiduría y el entendimiento para que quien tenga que construir el tabernáculo del Señor no sea cualquier persona, sea una persona que se ha preparado para eso, que tiene experiencia con eso y que eso le ha dado resultados, y ahí están los nombres. Y no escogieron, hermano, un voluntario para construir el tabernáculo. No, es tú de la tribu de Judá, tú de la tribu de Dan, vas a hacerlo porque eres el mejor en lo que haces. Porque a todos nos consta que tú lo sabes hacer, porque lo has hecho por mucho tiempo y hemos visto tus obras y son buenas. Así que tú lo vas a hacer. Qué diferente, ¿o no? Pero entonces nosotros como iglesia, supongamos que queremos organizarnos de alguna manera. Y entonces todos andamos preguntando, ¿cuál es la mejor manera de organizarnos? ¿Cómo? Equipos de 4 como en la primaria, ¿no? Equipo de 5, así va a funcionar, ¿no? Y estoy seguro que en este lugar debe haber una persona que tenga sabiduría para administrar alguna institución, alguna empresa, que tenga sabiduría para administrar personas, recursos humanos. ¿Alguien ha trabajado en recursos humanos? Y entonces la visión cambia. Eso es lo que hicieron las mega iglesias. ¿Y sabes qué? Crecieron. Porque le dieron a Dios lo mejor. Administrativamente y en forma de organización le dieron a Dios lo mejor. ¿Sabes qué, hermano? Yo me he dedicado a las ventas por 40 años. Hermano, necesito que vendas la idea de que mi iglesia es la mejor iglesia. ¿No? Pero no, sale la persona que ha evangelizado durante 15 años y dice, no, hermano, es que tenemos que evangelizar así. Empezamos a tener problemas porque no funciona. Y cuando esa persona profesional que tiene la experiencia y tiene la habilidad logra llegar, proponer y hacer, alguien más abajo dice, el negro no me gusta. Sí, pero tú no eres el profesional, con la pena. Sí, pero somos congregacionalistas. Sí, pero congregacionalistas no quiere decir que atropelles la idea del que sí sabe. Congregacionalistas quiere decir que tú sabes hacer otra cosa y que te dediques a hacer lo que sabes hacer. Eso quiere decir. Y mientras la iglesia no avance en darle lo mejor a Dios, en lo que cada uno puede dar lo mejor a Dios, cada uno entonces se va a dedicar a criticar lo que el mejor puede hacer. Así funciona. Y entonces, no me gusta el rojo, no me gusta el verde, no me gusta eso, no me gusta aquello. ¿Sabes por qué pasa eso? Sencillamente porque la habilidad que tú tienes en la cabeza con la cual iniciamos esta prédica, porque tenías que tener una habilidad en mente, no la estás ejerciendo aquí. Puede ser porque no te hemos dado la oportunidad. Puede ser, es válida esa opción. Te doy la oportunidad. Te la doy. Hazlo. ¿Qué sabes hacer? Y lo hagamos. ¿Quieres que el pastor aconseje a todos? Pero seguramente alguien acá estudió psicología y también puede hacerlo. ¿No? ¿Quieres que el pastor ore y sane a todos? Sí, pero seguramente alguien aquí también estudió medicina y puede hacerlo.
¿Quieres que salgamos y evangelicemos de la forma tradicional? Sí, pero seguramente aquí estudia alguien mercadotecnia, marketing o alguna cosa y podemos mejorarlo. ¿Quieres que haya enseñanza y que haya una buena educación en la iglesia? Bueno, pues seguramente aquí alguien estudió pedagogía y puede ayudarnos a hacerlo. ¿O no? Eso es una iglesia que va caminando con una visión mucho más allá de lo que puede dar. Se los dije al principio, de verdad, yo no me hubiera atrevido a predicar esta pequeña serie de iglesia profesional si yo no creyera firmemente que esta iglesia tiene el potencial de llegar muchísimo más lejos de lo que está. Muchísimo más lejos. En verdad, puede dar tantísimo más. Voy a terminar. Éxodo 36, 36 algo. Aquí está. Voy a leer a partir del 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. 36, 3. A fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntariamente cada mañana. La gente seguía ofrendando, ¿eh? Ya estaban haciendo el santuario y la gente seguía diciendo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y seguían dando ofrenda, y seguían dando ofrenda, y seguían dando ofrenda. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, ojo, cada uno la obra que hacía, porque no todos hacían lo mismo, porque no todos sabían hacer lo mismo. Y le hablaron a Moisés, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que necesitamos para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más ofrenda para el santuario. Así se impidió traer más ofrenda para el santuario. Como lo que nos pasa ahorita. Ya nadie trae ofrenda al santuario porque ya dimos un montón, ¿no? El problema es que ya se acabó lo que dimos. Es lo que les quiero confesar. Todo lo que dimos hace 40 años ya se acabó. Hace 40 años sí, seguramente había ofrenda en exceso y había gente en exceso y voluntarios en exceso y servicio en exceso, a tal punto que en algún momento seguramente a alguien se le ocurrió la fabulosa idea de decir, hermanos, paren ya la ofrenda. Paren ya la ofrenda ya. Pero han pasado 40 años y es momento de que tenga que decirles, hermanos, con la pena, ya se acabó. Lo que dieron hace 40 años ya. Así que favor de iniciar la producción nuevamente. ¿Sí? Así que si alguien tiene algún servicio, algún don, alguna habilidad, algún talento que sepa hacer y que pueda aportar algo, lo que sea, y ni siquiera tiene que ser algo que ya exista, puede ser algo nuevo porque el tiempo también es nuevo, tráigalo. Por favor, tráigalo. Antes de que se tenga que clausurar la edificación del templo por falta de recursos. Y con recursos no me refiero, de verdad, no me refiero solo a cuestiones económicas. Me refiero a que necesitamos gente, necesitamos talento, necesitamos información, necesitamos habilidades. Yo hoy, después de un largo tiempo, quiero reconocer a una persona que nos ha estado ayudando muchísimo, nuevo, Giovanni. ¿Cuántos de ustedes conocen a Giovanni? Ni lo conocen. Yo lo conozco. Gracias a Giovanni la página de Facebook funciona. Giovanni hace todos los diseños para que la página de Facebook funcione. Giovanni incluso cubrió de interinato a Mike cuando Mike se fue de vacaciones, ¿no? Ahí en la grabación. Y ahí estás echándole ganas a todo. Llegó el primer día a decirme, ¿qué hago? Y el primer día yo le dije qué hacer, ¿verdad? Porque como que no tenía yo de mucho dónde escoger, entonces, pues va. ¿Qué sabes hacer? No, que hago esto. Ah, buena onda, pues entonces haz esto y esto. Y ay, todavía me paso a veces con él y le escribo en la semana, oye, necesitamos esto también. Y buena onda, lo escribe y lo manda. Porque una persona que hace algo, pues, que le echa ganas en ese sentido y que él vino y se ofreció y dijo, a ver qué. Por eso quería reconocerlo hoy.
Pero yo tengo 100 personas acá. Y el día de las elecciones van a haber 130. ¿O no? Bueno, pregunta. ¿Qué puedo hacer con todo el recurso humano en potencia que tengo acá? Porque es muchísimo, es exagerado todo lo que hay acá. Se los juro, es exagerado. Yo lo veo y digo, si esa persona, solo esa, me dijera ¿qué hago? Ya estaríamos en otro nivel. Pero a eso tengo que agregarle que esa otra persona no me diga que no lo haga. ¿Ah? Es como que una combinación de muchas cosas, pero se puede. Y si todos estamos en ese ideal de dejar de pensar en lo que hace el otro y ponerte a pensar en lo que tú puedes hacer, sin que te importe si pintan de negro o azul la iglesia porque tú no estudiaste eso y tú no sabes el porqué de los colores, no te metas en ese detalle. Ponte a hacer lo tuyo y vamos a evitar miles de millones de problemas. Pero si tú sabes hacer algo, hazlo. Por favor, lo necesitamos. Es Mayday, necesitamos ayuda. Y sé que puedo contar con cada uno de ustedes. Quiero terminar esta reflexión con una que hizo Jesús y preguntar, porque yo me pregunto, no crean que no, yo tengo mis momentos de reflexión y digo, ¿por qué pues? ¿Qué será? ¿Qué será que estamos haciendo mal? Y digo, ¿por qué la iglesia no quiere ofrecer sus talentos, su servicio? Una opción ya es porque no se los habíamos pedido, no les habíamos dado la oportunidad. Así que el 90% de los que van a decir que era por eso, buenas noticias, eso ya no existe porque les acabo de dar la oportunidad. Y el otro 10% que decía, es que seguramente va a haber alguien a quien va a decir que no sé qué, me va a detener. Pues buenas noticias, porque también acabo de decirles que ese alguien no tiene por qué estar haciendo ese trabajo. No hay una secretaría en la iglesia que se encargue de truncar trabajos. No hay una secretaría en la iglesia que diga, mi ministerio se encarga de ver qué trabajo está mal y arruinarlo. Eso no existe. Por lo menos no aún. Así que, no, siempre está la oportunidad. El liderazgo está con los brazos abiertos esperando a que ustedes digan ahora qué podemos hacer. Y estamos esperándolos ahora a ustedes. ¿Por qué entonces la iglesia no ha dado ese paso? Y entonces el Señor me reveló en su escritura una buenísima voladora de cabezas. Dice, ¿a qué les compararé el reino de Dios? El reino de Dios se los compararé a un joven que quería construir su casa. Y entonces llegó y vio que la arena era un lugar muy bonito, a la orilla de la playa, pues a todo dar. Y dijo, le voy a meter 15 pisos. Y empezó a construirla. Pero pasada la tormenta, se cayó. Pero había otro joven que era prudente, que era sabio. Y él se dio cuenta que probablemente la playa era un lugar bonito, pero no era el mejor lugar en el cual invertir sus esfuerzos para construir su casa. Y lo construyó sobre la roca. Y su casa, a pesar de la tormenta, prevaleció. Hermano, tú tienes muchos esfuerzos y muchos dones. Y tú decides dónde invertirlos. Yo sé que con tu trabajo vas a ganar muchas cosas, pero la palabra de Dios también dice, no hagas riquezas en la tierra, haz riquezas en el cielo. Invierte en el reino algo. Si esto fuera como la bolsa de valores, déjame decirte que el reino es el lugar más seguro en el que tú puedes invertir algo. No te digo que lo inviertas todo, no, nunca te voy a pedir eso. Pero algo, invierte algo. ¿Por qué no lo haces? Sencillo, por necio. Así dijo Jesús. Así lo dijo Jesús en la historia. Pero si hay entre ustedes algún sabio, lo espero. ¿Vale? Ahí está la oficina, ahí está mi teléfono, vamos a charlar. Me invitan a algo y a todo dar, platicamos. Los espero. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a cantar un himno. Pero yo no lo voy a cantar.
Hoy venimos cual hermanos a la cena del Señor. Acerquémonos, cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que él vertió.